Nosotros hemos llegado ahora al siglo XXI con un tipo de conflictos en los que, curiosamente, y de una manera, diríamos, que nadie había previsto, de pronto ha surgido un protagonista, diríamos, anacrónico, el individuo. Y ese individuo es el terrorista. Desde luego que el terrorismo no es un fenómeno contemporáneo, el terrorismo tiene una antiquísima tradición y el terrorismo ha acompañado siempre a las guerras. Si entendemos por terrorismo una acción contra una población civil, contra ciudadanos o individuos que no están directamente involucrados en la contienda. Eso es característico de todas las guerras, pero probablemente hasta un periodo muy reciente no hemos visto jugar al terrorista individual ese papel absolutamente protagónico que juega en los conflictos contemporáneos. Incurriendo en un cierto esquematismo, quisiera simplemente partir de la siguiente afirmación. Creo que hay que diferenciar dos momentos muy diferentes en lo que ocurre en Irak. La guerra, la intervención armada de Estados Unidos y el grupo de países que lo apoyó, una guerra que provocó, una intervención que provocó una inmensa oposición en el mundo, no en Estados Unidos. La inmensa mayoría de la opinión pública de Estados Unidos apoyó esa intervención a consecuencia de la paranoia y el terror que en la sociedad norteamericana dejó la matanza del 11 de septiembre. Pero creo que la oposición a esa intervención era perfectamente legítima y fundada. Las razones esgrimidas para llevar a cabo la intervención, la existencia de armas de destrucción masiva y la colusión de Saddam Hussein con los terroristas del 11 de septiembre, no estaba probada y no se ha podido probar. De tal manera que quienes se opusieron a la guerra, me parece, actuaban dentro de una perfecta legitimidad democrática. Yo escribí hasta 2 artículos oponiéndome a la guerra, pero quedé incómodo con esos 2 artículos, en los que me oponía en términos muy, digamos, enérgicos, con una convicción que empezó a vacilar después de escribirlos, y por eso fui a Irak. Fue un viaje muy corto, desde luego, pero fue un viaje para mí inmensamente instructivo, porque allí llegué a la siguiente conclusión, de que a pesar de haber sido una acción ilegítima desde el punto de vista de la legalidad internacional y de la moral democrática, esa intervención había prestado un inmenso servicio al pueblo iraquí. Y una de las cosas que a mí más me impresionó en esos 12 días que estuve, y en los que, como no había todavía el terrorismo, era muy fácil viajar, recorrer ciudades, conversar con gente muy diversa, fue que no escuché a una sola persona, y hablé con muchas, a una sola persona que añorara la dictadura de Saddam. Encontré a muy pocas que fueran entusiastas con la intervención. La mayor parte de la gente era, digamos, hostil o reticente a la intervención, pero prácticamente todas las personas con las que yo conversé pensaban que era una suerte para Irak haberse librado de esa monstruosa tiranía. Yo creo que probablemente ese era el sentimiento mayoritario de Irak luego de esa guerra fulminante en la que prácticamente no hay combates, en que las fuerzas de la coalición se pasean de un lado al otro, cuando en realidad la verdadera guerra comienza después, y comienza con el terror.
Si ustedes examinan lo que ha ocurrido desde entonces en Irak, es una proliferación de actividades terroristas donde la inmensa mayoría de las víctimas proceden de la población civil iraquí. Si empiezan a funcionar de una manera democrática y la sociedad iraquí empieza a conocer directamente los beneficios de la democracia, yo creo que hay una salida para Irak. Pero esa salida para Irak me parece que es inconcebible sin la presencia de una fuerza internacional que, no lo olvidemos, hoy día tiene el aval de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, donde por unanimidad se votó una resolución con el voto, además, dicho sea de paso, favorable de España. ¿Por qué el caso de Irak motiva tanto, excita tanto la sensibilidad, el civismo, la ética? ¿Y por qué el caso de Chechenia es olvidado o relegado ahí al rincón de lo inevitable, ¿no? Yo creo que es básicamente porque el antinorteamericanismo es una ideología, acaso la única ideología que sobrevive en esta época del gran naufragio de las ideologías. Y eso da a la guerra de Irak una connotación muy particular y moviliza con tanta fuerza, con tanta constancia el movimiento anti-coalición, anti-intervención. ¿Por qué esto es peligroso? Yo creo que es peligroso por muchas razones, pero acaso la principal es que ese sentimiento puede llegar a demorar y acaso a frustrar lo que para mí es la empresa política más ambiciosa del siglo XXI, que es la construcción de Europa. Yo creo que no hay, en esta época en que hemos visto naufragar todas las grandes utopías sociales, todas las ideologías que creían que se podía instalar el paraíso en la tierra, no hay una empresa más ambiciosa, más generosa, más democrática y más necesaria para el equilibrio mundial que la creación de una Europa. Si la idea de una Europa construida contra Estados Unidos prevalece, nunca formará parte de Europa Gran Bretaña. Y si Gran Bretaña no forma parte de Europa, para mí la Europa que surja con esa amputación será una Europa lisiada, frenada, incompleta y acaso abocada al fracaso. La presencia de Gran Bretaña creo que es fundamentalmente importante, y creo que es fundamentalmente importante, entre otras cosas, porque Gran Bretaña establece un punto de encuentro, un vínculo de lo que es la cultura occidental, tradicional, europea, y la nueva cultura occidental que representa los Estados Unidos. Se puede competir, se debe competir, la competencia es absolutamente fundamental para que haya progreso, pero si Europa y Estados Unidos van a representar en el futuro la rivalidad principal, un sector muy importante de Europa no estará en Europa, no formará parte de lo que es la Unión Europea, y la Unión Europea entonces será mucho más un cascarón vacío que una realidad.